la Universidad Cooperativa, hablando de la acción popular. No te lo pierdas. Introducidas por la Constitución de 1991, debe ser incluido el establecimiento de los derechos colectivos como una de las modalidades de los derechos humanos, así como la fijación de mecanismos para su protección, materializados en dos acciones: la popular, de carácter preventivo y protector, y la de grupo, de carácter reparatorio. De esta manera, el constituyente de 1991 constitucionalizaba bajo una única acción, la popular, un diverso número de acciones singulares que operaban en el sistema bajo sus distintas modalidades, al modo de acciones civiles, acciones de policías o de estatutos especiales, como los relacionados con los derechos de los consumidores. Durante la vigencia de la acción popular pueden ser identificados tres periodos de aplicación y desarrollo. El primero de ellos iría desde 1997 hasta el 2006, durante el cual la acción vivió un momento de expansión que permitió notables progresos en materia de derechos colectivos, como ocurrió, por ejemplo, con la recuperación del espacio público y los derechos de los consumidores. El segundo periodo va desde el 2006 hasta la expedición de la Ley 1425 de 2010, que eliminó los incentivos en la acción popular. En el año 2006 fueron puestos en funcionamiento los juzgados administrativos, y de esta manera se dio plena aplicación al artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que fijaba el conocimiento de la acción popular en primera instancia los jueces administrativos, en segunda instancia en los tribunales administrativos, con lo cual el Consejo de Estado dejaba de conocer de dichas acciones por apelación. Esta circunstancia coincidió con un proceso de decaimiento y aletargamiento de la acción, que pasó a ser objeto de unos inadecuados y abusivos de parte de muchos actores populares, así como la resistencia y antipatía por parte de los jueces administrativos. Finalmente, se tiene que la etapa que va desde 2010 hasta la actualidad involucra la expedición de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, periodo durante el cual se percibe una rehabilitación de la acción popular originada en el cambio de actitud del Consejo de Estado y de algunos tribunales administrativos, quienes, asumiendo la competencia como jueces constitucionales, comienzan a trabajar la acción de un modo garantista y saludable, poniéndose a la espera del interés y el compromiso de los jueces y de los otros tribunales administrativos para asegurar la vigencia de los derechos colectivos y sus garantías. Asimismo, compañeros, todos sabemos que las acciones tienen un inicio. En este caso puntual, nuestra compañera April nos va a enseñar cuál es la noción, de dónde viene la acción popular. Buenas noches, vamos a hablar sobre la acción popular y toda su noción a raíz del tiempo y todas sus novedades en el transcurrir del mismo. Bueno, la noción de la acción popular radica en que es un derecho constitucional que ha sido de mucho recambio jurídico desde el 1991, es una novedad que trae la Constitución. También hace referencia a estos derechos colectivos que tenemos toda la sociedad colombiana para ejercer.
Este mecanismo está amparado por un marco normativo y jurisprudencial, podemos decirlo que en tres ejes principales, que sería la Constitución y dos leyes que asimismo lo sujetan de mayor especificación. El artículo 80 de la Constitución hace definición exacta de qué es la acción popular y de esa misma manera la Ley 472 de 1998 y la Ley 1437 de 2011, que es como la actualidad del cual se rige el mismo. Podríamos decir que el CEPACA ha sido un marco esencial para la acción popular. En conexión con lo que dice la compañera Prim sobre la noción, la Constitución Política del 91 es clara en el momento en el artículo 88, cuando dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otras de similar naturaleza que se refieren en él. Asimismo, en la Ley 472 de 1998, en el artículo 2, define acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Esta noción que desarrolla a lo largo del articulado de la ley introduce el elemento de la restitución, la cual en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual en los casos de violación de los derechos humanos se requiere la plena restitución, lo que está en términos latinos, que significa el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que esta infracción produjo, así como el pago de una indemnización por los daños. Y finalmente se tiene que en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, conocido como el CEPACA, se le redefine a la acción popular un nombre específico, el cual dice protección de los derechos e intereses colectivos como uno de los medios de control previstos en este código. En consecuencias con los temas ya expuestos por los compañeros, seguimos con un tema muy importante que son los antecedentes que dieron origen a la acción popular. Claro, vale. Como bien lo venimos expresando, el objetivo de esta investigación es la de observar la acción popular como una nueva herramienta en el plano jurídico colombiano. Ahora bien, la acción tiene antecedentes desde el derecho civil, ¿sí? Pero nunca había tenido tanto crecimiento como después de su consagración en la Constitución de 1991, donde dicha consagración se dio para que la sociedad tuviera un instrumento de protección de los derechos e intereses colectivos. Ahora bien, Manuel Fernando Quinche Ramírez nos da un gran aporte sobre los antecedentes y orígenes de la acción popular en su libro Derecho Procesal Constitucional Colombiano, el cual define a la acción popular como un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario que responde a nuevos fenómenos de la acción, como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los peligros a que se ven sometidos las comunidades en su integridad económica, sin consideraciones a conductas comerciales leales y justas. Teniendo en cuenta lo que acaba de estipular el compañero Uber, podemos argumentar que la acción popular tiene importancia desde su reconocimiento en el Código Civil, ya que dicha acción ha estado entre nosotros desde la promulgación de este código, pero ha estado relegada en un segundo plano. Ahora, actualmente, y desde la promulgación de la Ley 472 de 1998, que se desarrolla en el artículo 88 de la Constitución, se ha enmarcado como un factor importante para que las personas puedan reconocer los derechos de tercera generación. Diego, ahora bien podemos decir que la importancia de esta acción radica tanto en el éxito
que ha tenido la protección de intereses colectivos con importantes fallos, como la facilidad para ejercitarla y la tendencia actual de previsión hacia lo colectivo, dejando atrás la corriente individualista de hace un tiempo. Bueno, pero hay que tener en cuenta que Fernando Quinche agrega que además de los derechos con intereses colectivos, se tuvieron en cuenta los países anglosajones, los cuales fueron Portugal, España e Italia. Y también se tuvieron en cuenta países latinoamericanos como lo fue Brasil o Argentina. Pero el caso del pueblo colombiano, la Corte Constitucional diferencia dos momentos a modo de antecedentes, los cuales son las acciones ciudadanas de carácter abstracto y las acciones populares con fines concretos. Exacto, pero se puede decir que, y es correcto lo que dices, el mismo libro, el mismo autor, nos dice que en el primer momento se pueden presentar dos maneras de grupos, ¿cierto? El uno es la acción de protección de bienes de uso público y el otro es las acciones por daños contingentes, ¿cierto? Contingentes, perdón. En las acciones de protección de bienes de uso, hace un marco normativo en el artículo 1005, 1006, 1007, el 2358 y el 2360 del Código Civil, ¿cierto? Sería importante citar el artículo 1005, que nos habla de la acción popular para la defensa de los bienes de uso público, ¿cierto? Dice que la municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrá en favor de los mecanismos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos los derechos concedidos a los dueños, heredades o edificios privados. Y también, como nos cita el artículo 2360, hay una parte del código que nos cita, nos da pues como nos habla de los antecedentes y nos dice que las acciones populares son antiquísimas, o sea, antiguas, ¿cierto? Y que esta se evidenció desde el derecho romano, el cual reguló 12 acciones, que fue de ahí donde don Andrés Bello, digamos del Código Civil, trajo lo que fue esta orientación individualista al Código, quien lo plasmó en el artículo 1005 y el artículo 2360, donde el 1005, como ya lo habíamos dicho, nos cita o versa sobre la defensa de los bienes de uso público, y el 2360 nos habla sobre el daño contingente de aquellos. Del marco normativo de la acción. En esta deben ser identificados tres planos normativos usuales. En el plano constitucional se hace alusión a dos segmentos que son: el primero atiende al establecimiento de la acción popular por medio del artículo 88 de la Carta Política Colombiana, y el segundo tiene que ver con la fijación de los derechos colectivos y del medio ambiente, que acontece entre los artículos 78 al 82 del capítulo 3 del título 2 de la Constitución. En el plano legal es necesario referir cuatro textos, que son la Ley 472 de 1998, la Ley 1285 del 2009, la Ley 1359 del 2010, la Ley 1425 del 2010 y finalmente la Ley 1437 del 2011. La norma básica es la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con las acciones populares y del grupo, y se dictan otras disposiciones. Se trata de un cuerpo normativo extenso, vertido en 86 artículos, dispuesto bajo 6 títulos que desarrollan el régimen sustantivo y procesal, tanto de la acción popular como de la acción de grupo. El primer título está denominado como objeto, definiciones, principios generales y finalidades, que está dispuesto en 8 artículos. Es común a las acciones populares y a las de grupo, mientras que los 5 títulos restantes son sectorizados de la siguiente manera.
El título segundo del artículo 9 al 45 desarrolla las acciones populares. El título tercero, que va desde los artículos 46 al 69, desarrolla las acciones del grupo. El título cuarto, que va desde los artículos 70 al 73, regula lo relacionado con el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. El título quinto, que va desde los artículos 74 al 79, se refiere a disposiciones comunes a las dos acciones, que son la acción popular y la acción del grupo. Y finalmente el título sexto, que va desde los artículos 80 al 86, que contiene las disposiciones finales. Posteriormente fue expedida la Ley 1285 del 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, en virtud de la cual fue creado el mecanismo de selección eventual para las acciones populares y otras disposiciones de la jurisdicción administrativa, radicado en el Consejo de Estado. Para ello, el artículo 11 de dicha ley creó un nuevo artículo, que es el 36A, y dispuso lo siguiente. Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo, y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que corresponden a las acciones populares o de grupo, podrá seleccionar para su eventual revisión las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos con el fin de unificar la jurisprudencia. Luego vino la Ley 1395 del 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, que adicionó numerales a normas del Código Contencioso Administrativo entonces vigente, los artículos 132 y 134b del Decreto 01 de 1984 y de la Ley 472 de 1998, el artículo 16, relacionadas con la competencia para el conocimiento de las acciones populares. Así, el artículo 57 de la Ley 1395 del 2010 modificó el artículo 132 del anterior Código Contencioso Administrativo, adicionándole un nuevo numeral, el numeral 14, según el cual los tribunales administrativos conocerían en primera instancia de las acciones populares y del cumplimiento que se interpongan contra entidades de nivel nacional. De acuerdo con lo que hizo la compañera, el artículo 58 de la Ley 1395 del 2010 modifica el numeral 10 del artículo 134b del CEPAC, disponiendo que los jueces administrativos conocerán en primera instancia. Este queda de la siguiente manera: de las acciones populares y de cumplimiento que se interpongan contra las entidades de carácter departamental, distrital o municipal. Posteriormente fue expedida la Ley 1425 del 2010, por medio de la cual se regulan los artículos de la Ley 472 de 1998, acciones populares y del grupo, que efectivamente derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, que regulaban lo relacionado con el incentivo económico de la acción popular. Finalmente fue expedida la Ley 1437 de 2011, que contiene el CEPAC, donde fueron introducidas varias modificaciones. Entre estas se destacan tres. En primer lugar, la descripción con modificaciones del concepto y trámite de la acción popular en el artículo 144 del Código, que se refiere a la acción como un medio de control relacionado con la protección de los derechos e intereses colectivos. En segundo lugar, se estaría la derogación de los artículos 57 y 58 de la Ley 1395 de 2010, que involucran la modificación del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, para definir de modo definitivo la competencia para el conocimiento de las acciones populares en primera instancia por los jueces administrativos, numeral 10 del artículo 255, y de los tribunales administrativos, numeral 16 del artículo 152. Finalmente, en tercer lugar, la exclusión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para las acciones constitucionales, entre ellas la acción popular, como lo dispuso el inciso final del artículo 267 del
páginas. En el plano jurisprudencial es necesario diferenciar entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado. En relación con la primera, vale referir el conjunto de sentencias relacionadas con la constitucionalidad de las normas contenidas en la Ley 472 de 1998. Sobre este tema se destacan varias sentencias, como la 215 de 1999, en la cual la Corte examinó el cargo de inexigibilidad total de la ley por omisión legislativa, así como otros cargos de inconstitucionalidad parcial respecto de algunas normas del Estatuto. La sentencia 88 de 2000 declaró exequible el inciso 2 del artículo 40 de esta ley, que establece la responsabilidad patrimonial de los contratantes en los casos de sobrecostos u otras irregularidades. La sentencia 377 de 2002 declaró exequibilidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998, que prevé que para los autos dictados durante el trámite de la acción popular tan solo es posible el recurso de reposición. La sentencia 459 de 2004, que declaró la exequibilidad de incentivos económicos para los demandantes, inicialmente previstos en los artículos 39 y 40 de esa ley. La sentencia 512 de 2004, en esta se declaró la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de los incentivos económicos, así como la exequibilidad de un fragmento del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que prevé la oportunidad procesal para su liquidación. La sentencia 892 de 2006, donde la Corte declaró inhibida para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del artículo 35 de la ley, según la cual la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto para las partes y del público en general. Por ineptitud sustantiva de la demanda, la sentencia 630 de 2011, que declaró la exequibilidad de la ley 425 de 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998, que establecían el pago del incentivo económico en la acción popular. Y finalmente la sentencia 644 de 2011, que declaró exequible algunos apartes demandados del artículo 144 de la ley 137 de 2011, el CEPAC, que establece la protección de los derechos e intereses colectivos como uno de los medios de control contenidos en este código. Respecto a la jurisprudencia del Consejo de Estado, pueden ser identificadas dos etapas. La primera, en esta, el orden analítico durante la cual dicha corporación al origen por apelación de las acciones populares desarrolló el sistema de reglas jurisprudenciales indispensables para determinar la operación de la acción popular. Se trató de una etapa formalista, durante la cual el Consejo de Estado se comportó como juez de legalidad y no de constitucionalidad. No obstante, es posible identificar una segunda etapa, que iría desde el año 2012 a la actualidad, que corre pareja con una transformación interna al Consejo de Estado, como juez constitucional y convencional, como lo evidencia no solo la expedición de fallos notables y progresistas en materia de acciones populares, sino en la consolidación de las reglas sobre reparación integral por daños causados por agentes estatales. La doctrina sobre la responsabilidad por daños del legislador, la nueva doctrina sobre nulidad de actos de elección en cargos públicos o el uso de medidas cautelares en procesos de nulidad con restablecimiento del derecho, por solo citar algunos de estos escenarios más notorios. Ahora continuaremos con las características de la acción popular. Algunos textos y alguna jurisprudencia suelen diferenciar entre la naturaleza de las instituciones jurídicas y las características de esas mismas instituciones.
Aquí se describirán únicamente las características de la acción, desechando miradas metafísicas sobre todo donde no caben. De esta manera puede diferenciarse entre las características simplemente procesales de la acción popular y las características procesales constitucionales, alrededor de las cuales gira el trabajo reciente del Consejo de Estado, que son justamente las que interesan. Como características simplemente procesales pueden ser referidas las señaladas por el autor Correa, quien le adjudica 11 características a la acción popular. Como primera característica tenemos que es una acción pública, en la medida en que puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, según lo dispone el numeral primero del artículo 12 de la Ley 472 de 1998. Más aún, el artículo 24 de la misma establece también la figura de la coadyuvancia, también radicada en toda persona natural o jurídica. En segundo lugar, tenemos que se trata de una acción imprescriptible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de esa ley, donde se señala que la acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o el peligro al derecho o interés colectivo. Como tercera característica, el autor señala que se trata de una acción parcialmente gratuita, ya que se puede interponer sin necesidad de abogado, puede operar el amparo de pobreza, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos puede financiar los peritazgos y no hay condena en costas para el demandante derrotado, aunque hay gastos inevitables, como la publicación de un extracto del auto admisorio de la demanda en un diario nacional, el pago de las notificaciones o los peritajes privados. Como cuarta característica, afirma que la acción es incentivada, lo que no acontece desde la expedición de la Ley 1425 de 2010, que derogó el incentivo económico del acto popular. Como quinta característica está la adjudicación de la carga de la prueba al accionante, tal y como lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 de 1998. Si bien esta es una característica normativa, no es de plena aplicación, pues la consideración contemporánea de los derechos colectivos y la urgencia de su protección han hecho que el papel del juez popular se dimensione para convertirse en líder del despliegue de la acción con base en sus poderes oficiosos, reconocidos en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998 y en el recientemente expedido Código General del Proceso. Como sexta característica señala el autor Correa que la acción popular es una acción conciliable. Para el efecto refiere la figura del pacto de cumplimiento, que según dispone el inciso cuarto del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en dicha audiencia podrá establecerse un pacto de cumplimiento a iniciativa del juez en el que se determine la forma de protección de los derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior de ser posible. De esta manera, el autor equipara el pacto de cumplimiento con una conciliación. La séptima característica se tiene la oficiosidad y el trámite preferencial. Alrededor de la oficiosidad, el inciso final del artículo 5 de la Ley 472 de 1998 señala que promovida la acción es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria. El trámite preferencial establecido en el artículo 6 de la ley es una característica común a otras acciones constitucionales, limitado en este caso a las acciones populares preventivas y no a las restitutorias, señalándose para el efecto que las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso de habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento. En la medida en que también se predica y exige de la acción de habeas corpus y de la acción de tutela, por ejemplo, en octavo lugar se tiene que no cabe fallo inhibitorio de la acción popular. Esta es una característica común a otras acciones constitucionales, como el habeas corpus o la acción de tutela, también incluida en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998, al disponer que sea obligación del juez producir decisión de mérito.
Como novena característica, dice el autor Correa que la acción popular es no rogada, queriendo significar que el juez no está sujeto a lo que solicite el actor, sino que puede ir más allá. Sin embargo, según el autor, el juez tiene una doble limitación en virtud del principio de congruencia, ya que no puede fallar sobre los derechos colectivos no invocados en las pretensiones de la demanda, ni referirse a hechos sustancialmente diferentes a los indicados en la demanda. La primera afirmación no es correcta y por el contrario el Consejo de Estado ha afirmado y reiterado que si de tales hechos se deriva que hay un derecho colectivo comprometido diferente del que se señaló expresamente, el juez en cumplimiento de su deber de administrar justicia y procurar la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución deberá aplicar la ley como corresponde a lo alegado en la demanda y probado en el proceso, protegiendo el derecho colectivo que encuentre amenazado o vulnerado. En décimo lugar, debe decirse que la acción popular no es desistible. Esto como consecuencia del objetivo de protección, en la medida en que los derechos e intereses colectivos no corresponden a intereses subjetivos de titulares particulares, sino que pertenecen a toda la colectividad. Finalmente, se afirma que la acción popular es verificable, en la medida en que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, la parte resolutiva de la sentencia debe ordenar la creación de un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, cuya finalidad es la de hacer efectivos los mandatos y medidas de protección de los derechos colectivos. Esas, pues, las que se supone son las características generales de la acción. No obstante, el Consejo de Estado ha precisado las características procesales constitucionales de la acción popular, que resultan mucho más importantes y significativas que las anteriores. De esta manera se tienen como características de la acción. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Cairosa y voy a compartirles algunas precisiones muy someras sobre el tema en comento, que son las acciones populares. Bueno, para comenzar a hablar de acciones populares, creo que hay que remitirnos a la promulgación de la Constitución de 1991, ¿cierto? Una constitución que nos autoproclamó al Estado colombiano como una sociedad democrática, pluralista y aparejado a estos dos términos, obviamente participativa. En ese sentido, los derechos fundamentales cuentan con unos instrumentos, ¿cierto?, para su protección de carácter individual, como es la tutela, y otros de carácter colectivo, como son las acciones populares y las acciones de cumplimiento y de grupo. En ese sentido, las acciones populares básicamente son acciones dirigidas a que una pluralidad de elementos sociales o de personas se puedan expresar y puedan reclamar del Estado cuando quieran se vean amenazados sus derechos colectivos, derechos como del ambiente, derechos económicos. Entonces son mecanismos, digámoslo así, diseñados para este fin. Desde la visión de este texto que les voy a presentar, que se llama Nuevos Escenarios del Litigio Constitucional, fue un congreso acaecido hace más o menos un mes en la ciudad de Bogotá, al que tuve la fortuna de ir, en donde hay algunas precisiones de algunos autores que participaron en esta ponencia, donde hablan de estos instrumentos constitucionales, donde por supuesto tocan la acción popular. El ex consejero Jaime Santofimio Gamboa las define como un mecanismo procesal de esencia constitucional para la protección de derechos fundamentales, aunque
evento se dedicó básicamente a hablar del medio ambiente y de nuevos derechos que han surgido. Lo relata como un mecanismo procesal entonces de esencia constitucional. Cuando hablamos entonces de esencia constitucional, quiere decir que van aparejados derechos constitucionales, no necesariamente de primer orden, pero sí derechos constitucionales al fin y al cabo. Recordamos que el mecanismo por esencia para reclamar del Estado el cumplimiento de los derechos de primer orden son las acciones de tutela. Y lo establece como un mecanismo que dota, ¿cierto?, de una eficacia a estas comunidades, a esos entramados de personas, para controlar de alguna manera y tutelar la vigencia de sus derechos e intereses colectivos, ¿cierto? Y proponer al Estado la exigencia de reparaciones colectivas, como siendo sujetos, ¿cierto?, de protección, y sus derechos humanos deben estar cobijados y protegidos, pues obviamente por el Estado. Entonces, desde esa perspectiva podemos encajar lo que es un medio procesal, ¿cierto?, que busca evitar la contingencia de un daño o hacer cesar el peligro o una amenaza que ponga en riesgo o agravio a esas comunidades. Tiene unos principios esenciales, ¿cierto?, como son el principio de publicidad, la prevalencia del derecho sustancial, la economía, celeridad y eficacia. Y unas características puntuales, por ejemplo, que lo cobija como un trámite preferencial, en el cual para su trámite, valga la redundancia, no se hace necesario el paso de mucho tiempo, precisamente por cuando la materia que trata de defensa de esos derechos fundamentales no dan espera de un procedimiento que sea muy laxo. Entonces es un procedimiento muy expedito. Le aplican el estudio de convencionalidad, como quiera que se tienen que tener en cuenta los tratados suscritos por el país, los tratados internacionales en estas materias de derechos humanos. También obviamente la ley tiene que ser tomada, pues, de referente para dicho estudio, pero obviamente tratándose de un mecanismo constitucional, la Constitución y los convenios internacionales, como ya antes se dijo. Se la puede interponer cualquier persona, es decir, incluso un menor representado por un adulto. Cuando se dice persona, pues obviamente es jurídica o natural. No se hace necesario agotar ningún recurso, lo que antes se llamaba vía gubernativa, hoy simplemente se determinó como los recursos administrativos. No se hace necesario entonces agotarlo, precisamente para dotar la herramienta de un carácter eficaz y más expedito. No vendría, pues, siendo que de ninguna manera pudiera decirse, no tendría sentido que fuese un proceso muy largo. La jurisdicción es la contenciosa administrativa en la cual se adelantan los procesos, aunque donde no hay jueces administrativos pueden adelantarse ante cualquier juez. Los requisitos de la demanda hay que indicar, pues, el derecho de interés colectivo amenazado o vulnerado. La indicación, pues, de la falta le aplica el amparo de pobreza, es decir, que la persona que interpone la acción popular no tiene que pagar ninguna caución o póliza. Y también, en el caso de las prácticas de las pruebas, son asumidas entonces a cargo del Fondo de la Defensa de los Intereses y Derechos Colectivos, y no, pues, obviamente, como en cualquier otro proceso, por parte de quien pide esa práctica de esas pruebas. Otras puntualidades que pudiéramos allí anotar pudieran ser: la notificación obviamente se hace personal para la persona demandada. Se le corre traslado, tiene 10 días para contestar. Se supone que en 30 días, si no hay mayores inconvenientes, debe el juez estar fallando, ¿cierto? Las excepciones que se pueden interponer
frente a esta acción, frente a la contestación, son de mérito. Las previas, como la falta de jurisdicción, la cosa juzgada, son resueltas en la sentencia. También tenemos para anotar la coadyuvancia. Cualquier persona natural o jurídica pudiera participar en cualquier momento o antes del fallo, pues, obviamente antes del fallo de primera instancia. Lo que sí en cualquier momento se puede tomar el juez son las medidas cautelares cuando considere precisamente que es una medida eficaz para conjurar o evitar que se siga produciendo o ahondando un daño. ¿Qué más pudiéramos anotar de la acción popular? No se hace necesario entonces tampoco parece mecanismos de celeridad y de eficacia y de eficiencia, audiencia de conciliación prejudicial, aunque dentro de la acción popular hay una audiencia que se llama pacto de cumplimiento, que está en el artículo 27 de la ley 472 del 98, que se habla básicamente una conciliación prejudicial, pero se llama acto de cumplimiento, que se compromete se compromete la administración, obviamente, o la persona, pues, que esté siendo efecto de la acción, en acordar, cumplir con los mecanismos necesarios para superar la etapa que llevó al proceso, y dando con eso, por lo menos inicialmente, conjurado, pues, la intervención del juez constitucional, aunque la participación del juez va hasta corroborado o finalizado el proceso, porque una vez en conocimiento del juez constitucional de la acción popular, de oficio es menester de él adelantar el proceso, aunque obviamente en el tema probatorio le es obligatorio, digámoslo así, a quien pide aportar los elementos de prueba necesarios, y como se dijo antes, el juez también puede decretar, obviamente, lo que él considere pertinente y conducente para llegar a un conocimiento de la verdad fáctica y jurídica. Entonces, ¿Qué es la acción popular? Es como de política. ¿O qué idea tienes al respecto, además de que sea política? No, pues que yo sepa, es como que tiene que ver con la política y lo que piensa la gente en general. Listo. Gracias. Señor, ¿usted nos puede decir para usted qué es la acción popular? La acción popular es el derecho que tienen las personas a decidir A decir, listo. quién los gobierna, quién los rige. ¿Quién los gobierna y quién los rige? Muchas gracias. Le quería preguntar, ¿qué para usted qué significa la acción popular? ¿Por qué entiende por eso? Buenas tardes. Bueno, Acción popular. Pues, si lo saco de la misma palabra, la palabra accionar es algo como moverse, motivar, y ya el término popular es como todos, hacemos todos, entonces como que todos creamos, todos hacemos, todos direccionamos, puede ser. muchas gracias. ¿Qué es la acción popular o qué idea que sea acción popular? Acción popular. O sea, desde mi punto de vista, acción popular tendría que ver con lo que es la política y eso, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Y tú qué opinas? Pues también diría yo lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Señor, ¿usted nos puede decir para usted qué significa o qué es la acción popular? Una defensa que tiene ante algo que usted cree injusto. ¿Y qué más sabe sobre la acción popular? ¿Quién la puede interponer? ¿Cómo se dan? Solamente sabe que es un mecanismo de defensa. Sí, realmente cualquier persona que se sienta agredida, ofendida o maltratada por Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.